Ok, vamos a empezar el video en donde vamos a hablar sobre la colocación del rodillo, por las dudas que surgieron en la conexión. Comentarles que aquí ya tengo la base de registros que hice por goteo de un modelo de un paciente. Cuando en el acrílico se ven estos espacios opacos en el acrílico después de gotear, es porque depositamos mucho polvo y poco líquido, mucho polímero y poco monómero. Lo ideal es que se torne con esta apariencia, como un color muy uniforme, ¿ok? Importante ese dato. Vamos a retirar esta base de registros. La voy a recortar un poco y vamos a colocar el rodillo. Voy a tomar esta cera que ya tengo aquí, la voy a empezar a flamear por abajo. Es un pedacito que ya tenía para aprovecharlo, sin que se derrita, pero que se empiece a suavizar. Y la voy a empezar a doblar. Ya también habíamos visto un video sobre esto. Ok, vamos a empezar a doblar en una sola dirección. Yo me estoy apoyando en una superficie totalmente plana y así voy a doblar hasta llegar al otro extremo. Ok, importante mencionarles que siempre que hagamos un doblecito, lo llevemos al mechero y hagamos otro para que se vayan sellando entre una y otra capa. Ya lo tengo enrollado en su totalidad, lo voy a empezar a conformar un poco para que me queden 4 caras lo más planas posibles. Este es un método, ya habíamos hablado que hay unos métodos más sencillos, como conformador de rodillos, comprar en el depósito rodillos, cositas, ¿ok? Pero sí, la idea es que se empiece a quedar plano, que tenga 4, vean, aplanar las 4 caras de este rodillo que estamos haciendo. Aquí estoy haciendo otra cara. Y ya va, aquí se va aplanando otra y hago lo mismo con la tercera. Y lo mismo con la última. Ok, empiezo a tomar una forma plana, cuadrangular o rectangular. Me voy a cortar aquí excedentes para que el sitio que está en los extremos tenga continuidad. Lo mismo del otro lado. Me voy a la base de registros y la voy a empezar a colocar, cuidando siempre que queden 5 milímetros de la parte más posterior de la cucharilla o de la base de registros hacia anterior, ¿ok? Para que no se olviden de ese dato, vamos a marcarlo aquí. Aproximadamente eso es. Y voy a ubicar la parte más prominente de mi reborde porque en ese sitio es donde voy a colocar u orientar el rodillo. De la zona más prominente del reborde o de la base de registros, un poquito más hacia adelante, aquí. Ahí voy a empezar a orientar mi rodillo. Es esta. Para consultar y lograr esto de una mejor manera es mejor volver al modelo. Irnos al modelo, observarlo y vean. ¿Ok? Para que sepamos dónde vamos a colocar la misma línea en la base de registros. Me voy a el mechero para flamear una de las caras de este rodillo, puede ser una u otra. Voy a tomar la que está menos plana, la más plana la voy a dejar
hacia oclusal. Y voy a empezar a flamearlo para que pueda empezar a sellarlo contra mi base de registros, cuidando que no se nos empiece a derretir del todo. Y vean, del rodillo, de la mitad del reborde o del vértice hacia afuera y la otra mitad hacia adentro. Esto es lo que les explicaba, centrar el rodillo respecto a la parte más elevada de nuestro reborde, ¿ok? Justo ahí, en medio. La parte más elevada, la mitad del rodillo hacia afuera y la mitad del rodillo hacia adentro. Ese va a ser un punto de inicio que nos va a servir para empezar a orientar el rodillo. Yo aquí voy a empezar a, vean, a doblarlo, no lo estoy sellando todavía, pero estoy empezando a conformarle la curvatura. Y aquí voy a hacer una marca y pues voy a cortar excedentes. Aquí ya tomo más forma, sí se ve desorientado, pero el punto es que una vez que lo empecemos, lo hayamos fijado, este todavía está despegado, una vez que lo hayamos fijado, lo empecemos a moldear. ¿Ok? Vamos otra vez a flamear para colocarlo en nuestra base de registros. Húmedo, vamos a derretir la cera ligeramente y lo vamos a llevar contra el acrílico. Aquí presionamos. Sí se va a quedar irregular, no se estresen porque se les deforme. ¿Ok? Ahí está. Orientado mitad hacia afuera y mitad hacia adentro, en la parte más prominente que yo marqué. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer ahora es empezar a sellar, lo que era la duda. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y esto, bueno, pues calentamos la espátula en nuestro mechero, que esté súper caliente, y vamos a empezar a depositar o llevar la espátula al sitio en donde se fusionan la cera y el acrílico, vean. Y así es como van a empezar a sellar. ¿Ok? Así se empieza a sellar, vean. La cera se derrite y se va depositando en los orificios. Y pues se empieza a sellar. Voy a hacerlo en todo el contorno. Ya lo hice en todo el contorno externo, vean. Y ahora vamos por la parte interna, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí. En todo el contorno. Y la cera que se va derritiendo puede ir recorriendo los orificios y sellar. Lo voy a hacer nuevamente en todo el contorno. Para empezar a regularizar el rodillo, voy a calentar nuevamente la espátula perfectamente bien. Y como está caliente, va a empezar a derretir. Y yo puedo empezar a dosar. Entre más caliente esté la espátula, es mejor. Va tomando forma y así todo el contorno. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias para ir regularizando. Cuidando de no desgastar tanto el rodillo, porque obviamente le tenemos que meter las medidas estándar. Arbitrarias, recuerden que esto es un asunto simulado. Y ahí va. Se va, vean, va tomando forma la pared externa del rodillo, y lo mismo tenemos que hacer en el centro y en el lado contrario, y finalmente en la parte interna. Ok, aquí, y vean, va empezando a tomar forma. Ese surco que queda entre la cera y el acrílico se empieza a perder, porque la misma cera que se derrite se va colocando, se va escurriendo a ese sitio. Aquí estoy haciendo lo mismo.
Cada espátula tiene una función. Esta, por ejemplo, la parte convexita la estoy poniendo hacia adentro, cóncava, perdón, hacia adentro. Y ahí va. Así es como empieza a tomar forma cuando lo conformamos o lo hacemos desde el inicio. Bueno, incluso cuando los compramos ya hechos hay que ajustarlos, ¿ok? Esta es una primera parte del exterior. Vean. Ahora vamos a hacerlo en la parte interna. La parte interna también vamos a sellar, ya está bastante sellado incluso. Y bueno, cuando hablamos de la espátula de pintor y que cómo se usa y esto, se dan cuenta que no he metido ninguna medida, está bastante irregular, vean. Si yo lo pongo contra una superficie lisa, firme, esta loseta de cristal les va a ser de mucha utilidad para trabajar este procedimiento y vean, súper irregular, se palanquea, hay paso de aire, súper irregular, vean. No hay manera aquí. Entonces vamos a empezar a aplanar con la espátula de pintor, que es esta. La voy a calentar. Simplemente la pongo en el mechero. Y aquí la voy a dejar para que se empiece a derretir, a calentar bien. Primero la voy a limpiar y ya seguimos. Antes de colocar con la espátula y aplanar, voy a hacerle un incremento a este rodillo en la parte oclusal. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, corté una tira de cera y vean, la voy a poner encima. Con esto puedo ir ganando altura. Esto les va a servir mucho cuando les queden los rodillos cortos. Derretimos en el mechero un poco para que selle. Ok, aquí. Vamos a ponerlo más a la flama. Y aquí, ok. Esto da altura. Si es un solo sitio, igual. Si fuese un segmento pequeño, nuevamente derrito la cera y la pongo en un solo sitio. Sí queda terrible a la vista, a simple vista, pero aquí es donde nos vamos a apoyar de la espátula de pintor. Tengo la espátula en el mechero y ahora sí, lo voy a llevar a mi rodillo. Debe de quedar súper caliente para hacer esto, vean. Ok, y esto es lo que va a empezar a aplanar. Una sola intención y vean, ya se aplanó bastante. Entonces, para no llevarme tanta cera, no derretirla tanta, con una loseta húmeda me apoyo en ella y hago esto. Húmeda o con un poco de vaselina. Vean, aquí del lado izquierdo me falta un poco de cera porque pasó de luz. O le pongo cera o reduzco todo el contorno. Le voy a poner un poco de cera, ¿ok? Aquí, igual que el ejemplo que les cité hace un momentito sobre los incrementos. Aquí está mi incremento pequeño, en este pequeño espacio que veía un hueco. Me voy a dar a la tarea de sellarlo, calentando otra vez la espátula y luego aplanando un momento. Y la llevo otra vez. Vamos a ponerlo de este lado. Vean, apoyo contra la espátula. Llevo hacia afuera y se empieza a sellar. En una sola intención lo jalo y lo llevo otra vez a la loseta húmeda. Aquí ya tengo poquita agua y la presiono contra la loseta. Súper sellado, vean, súper sellado. En una vista posterior también debe verse sellado por la parte interna. No debe de haber paso de aire, ni de luz, ni de agua, ni de nada. Primer punto superado, aplanamos. El ancho no es el correcto, entonces voy a recurrir a orientarme nuevamente, ubicarme dónde está la parte más elevada de este reborde para empezar a meter medidas, que hasta este punto no las he colocado. Ok. El ancho, en el anterior 5 milímetros máximo y el posterior 8 a 10 milímetros, ok.
de ancho. Y en la altura en posterior vamos a dejar 8 en posterior y 10 en anterior. Recuerden quitar el excedente de posterior que les comenté al inicio y empezar a cuidar estos detalles, que quede plano en las medidas que son, que vamos a trabajar al menos. Retirar excedentes. Ok, ahí va. Voy a alisar nuevamente por fuera. Para que empiece a tomar más forma. Aquí sobre todo donde le hice incrementos con cera hay que borrarlos, sellarlos. Y aquí se empieza a sellar. Ahora vamos a usar el vernier. En posterior necesito, aquí haciendo la publicidad al Oxxo, necesito 8. Entonces aquí están los 8 milímetros en esta parte. Y vean, está súper alto, ¿ok? Súper alto. Aquí nos falta. Vamos a hacer un pequeño incremento como lo hice hace un momento y aquí voy a quitar. Entonces hago esto y marco aquí con el mismo vernier. Aquí hice mi marca. Prácticamente esto es excedente y aquí nos falta. Caliento nuevamente la espátula y llevo mi rodillo calculando que el lado que está más alto se derrita más y el otro no tocarlo, por lo menos no en este procedimiento, en este movimiento. Sí, aquí se va a empezar a desgastar, más calor. Estoy presionando más el lado que está más alto. Si se dan cuenta, un lado no está contactando. Aquí ya empieza a contactar con la línea que marco el vernier. Y vean, el lado derecho casi no tocó, de hecho no tocó, y el izquierdo sí. Y ahora voy a tratar de regularizar con ambos lados, que toque ambos. Muy poco el que está corto. Nuevamente con la espátula húmeda, la loseta húmeda, lo llevo aquí y presiono. ¿Para qué? Para ver cómo va. Aquí, si se dan cuenta, el sitio que está corto pues ya empezó a hacerle falta. Ahora aquí le voy a incrementar un poco. Y aquí voy a quitar estos excedentes. Eso es con respecto a la manera de empezar a atenuar la altura en posterior. En anterior estamos hablando de altura apenas, no hemos trabajado el ancho. Voy a hacer una muesca con la espátula caliente hasta el fondo del rodillo y aquí voy a evaluar qué tan alto o profundo tengo este rodillo. Este rodillo mide 10 milímetros prácticamente. ¿Ya vieron? Esta es la altura, entonces prácticamente ya lo tenemos en 10 milímetros en anterior. Ok, vamos a ver en cuánto lo tenemos en posterior. Para poder evaluar hay que dejar bien limpio aquí y no obstruya nada en ninguno de los dos lados. Yo creo que todavía sigue estando alto en el lado que les comenté primero. Hago esto, mido y aquí tenemos 6.5 y del otro lado súper alto, tiene prácticamente 10, casi 10. ¿Qué voy a hacer? Ponerle una lámina en la parte que está corta y dejar aquí igual para que siga derritiendo de un lado e incrementando del otro. ¿Cómo? Pues con las tiritas. Voy a cortar otra tira aquí. Voy a tomar doble, es decir, doble altura. Vean esto.
Esta es la altura que le voy a poner para que cuando derrita no vuelva a quedarme en el mínimo. Y ahora sí, lo llevamos al sitio que está más corto. ¿Ok? Aquí voy a empezar a atenuar con mis manos nada más. Esto, ¿ok? Aquí. Esto es, bueno, así es como yo lo hago. Hay quienes lo harán diferente. Y sello. Y se empieza a sellar. Vamos a repetir la operación. Con la espátula. Y aquí vamos, ¿ok? Aquí para que lo vean, ven, presiono uniforme. Estoy presionando más en posterior para no derretir en anterior, que ya teníamos 10 de los dos lados. Caliento la espátula y vean, se va a empezar a sellar. Uno y otro se deben fusionar al derretir. Aquí, ahorita les explico otra forma. En este sitio que nos hace falta, pero puedo derretir cera, un poco de cera, y hacer esto para empezar a sellar. Como rellenando ese huequito. Y vamos otra vez con la espátula. Ya se calentó y vamos a repetir la operación. Aquí presiono más en la parte posterior, poco en la anterior y deslizo. Hago esto, ¿ok? Y vean, se empieza a sellar. Aquí nos hace falta un poquitito, seguimos goteando como les expliqué. Aquí le puse otras gotitas. Y va otra vez para sellar. Ahora sí estoy presionando uniforme. Debe estar caliente nuestra espátula porque si no ya no logramos el sellado. Y tomamos la loseta húmeda. Esta ya está seca. Es probable que se pegue un poco aquí. Pero vean, presiono para asegurar que está sellando. Y aquí lo que pueden hacer es voltear un poco esto, miren, a ver si se ve esto. Para sellar en todo el contorno. Y se empieza a sellar. No se va a pegar porque no tenía agua, pero bueno. Nada grave. Y aquí lo mismo. Hay que cuidar que aquí ya empecemos a conformar la dirección del rodillo también. En anterior 45 grados, como siguiendo la dirección que podrían tener los dientes del paciente. Que el rodillo se va ligeramente inclinado hacia afuera, promedio 45 grados, no hacia adentro y no exageradamente hacia el exterior, sino en 45 grados este ángulo, ¿ok? Y aquí lo vamos a empezar a
conformar. También es conforme van derritiendo, van conformando, siempre. La espátula bien caliente les va a dar la pauta. O se les puede arruinar si se pasa también de caliente con la espátula o si presionan mucho en un solo sitio. Aguas con eso. Bueno, espero que les sirva este video. Todavía hay que cortar aquí, vean. Aquí voy a cortar para determinar el ancho. Tenemos 25 minutos de video. Vamos a ver si me da tiempo. No quiero que sea un video tan largo, pero bueno, ya sé que mucho. Y aquí yo le voy a empezar a quitar. Y empiezo a redondear como lo hice desde el inicio. Ok, aquí así es como empezamos a obtener el ancho. Derretimos perfectamente bien la cera con nuestra espátula y así es como vamos a empezar a definir el ancho. ¿Con qué? Pues con un vernier nuevamente. Las medidas del ancho en anterior y en posterior. Ok, abrimos el vernier, que no sé dónde quedó, aquí está, y vemos, damos 8 a 10 milímetros en posterior. A ver, tenemos aquí 12, vamos a reducirle. Aquí tenemos 10 en este sitio porque aquí está un poco panzoncita el rodillo en un sitio, por eso es que se hace verse más ancho. Aquí cuidar que quede equidistante tanto adentro como afuera. Es muy simple, chicos, cuestión de práctica. Paciencia también. Ok, y ahí está, empezamos a darle forma. Lo mismo en anterior. Está muy ancho, vamos a quitarle para que nos quede en 5. Ok, estoy recortando y vean, empieza a tomar forma el rodillo. Entonces en sus evidencias este rodillo debe quedar bien adherido contra su loseta de cristal. Ok, es decir que al ponerla aquí vamos a evaluar que sí esté sellando en todo el contorno, que sí tenga, aquí vamos a sostenerles esto, los 45 grados en anterior de inclinación hacia vestibular, aquí, que sí tenga el ancho posterior, que sí tenga la altura en posterior también, que sí tenga el ancho en anterior y que sí tenga la altura en anterior también. Ok, bueno, este es un videito rápido, espero que les sirva y bueno, pues a trabajar, chicos. Saludos. Ahí quedó. Obviamente trabajé este lado. Vamos a quitar todo el fondo que está todo sucio. Aquí está. En media hora me aventé esto, entonces yo creo que ustedes en una hora se hacen los dos lados, ¿no?